Es miércoles y ya saben que hace un par de semanas hemos vuelto a reanudar esa sección que llamamos Princesas en Jeans, nuestra clase de historia de cada semana con las historiadoras, profesoras de UDIMA, la Universidad de Distancia de Madrid, y también escritoras María y Laura Lara. Cada semana, ya saben, nos acercamos, nos asomamos al balcón de lo ocurrido antaño, pero utilizando como pretexto temas de actualidad. Aparte de haberse celebrado ayer ese desfile del Día Nacional de España, también es noticia estos días en Guadalajara una exposición a la que podemos asistir si nos acercamos hasta el cuartel de San Fernando, concretamente al Archivo General Militar, muy cerquita de nuestra emisora. ¿Y de qué va esta exposición? Pues sencillamente de indumentaria de la cabeza, porque se llama Enredado en mi cabeza y hace referencia a las gorras utilizadas por las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero que nos dé más detalles ya Laura. Laura Lara, muy buenos días. Buenos días, César y oyentes. Bueno, pues nos ponemos marciales hoy en plan militar porque hablamos de esa exposición, decíamos Laura, que estará hasta el próximo viernes, ¿no?, en el Archivo General Militar. Así es, hasta el 15 de octubre, hasta las 8 de la tarde, se puede visitar la exposición que se inauguró el 11 de octubre, el pasado lunes, víspera del Día de la Hispanidad. Enredado en mi cabeza es una muestra itinerante que desde hace 10 años ha formado parte de más de 45 eventos en unas 30 ciudades. Ha sido visitada por más de 100.000 personas en sus distintas ubicaciones. ¿Y qué podemos contemplar en esa exposición, Laura? Presenta prendas de cabeza, como gorras, boinas, cascos, que se utilizan actualmente por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y que se complementan también con pequeñas estaciones que muestran parte de la historia militar. Es decir, en estos tiempos de pandemia, cuando casi llevamos año y medio sin poder organizar actos sociales, pues fue ocasión para que las autoridades políticas, militares y académicas nos reuniéramos en una sala que se ha creado de exposiciones y cuya primera muestra es esta, Enredado en mi cabeza. El acto estuvo presidido por el coronel Ricón, comandante militar de Guadalajara. Participamos María, Lara y yo como historiadoras al hilo de la temática de la exposición. Tenemos que recordar que María y yo también tenemos enredadas en nuestras cabecitas dos boinas, la boina de Madrid y la boina de la División San Marcial, que nos impuso el general Dacova de la Brigada Extremadura 11. Y bueno, pues en la muestra organizada por el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros y el Archivo General Militar, que está dirigido por el coronel Olay, se pueden encontrar elementos muy sorprendentes. Por eso invitamos a toda la audiencia a que visite la exposición en horario de mañana o de tarde, y es un espacio céntrico de Guadalajara, está enfrente de la Subdelegación de Defensa. También asistió el coronel Centenera a esta inauguración y está pues ubicado el archivo justo enfrente del infantado. Bien, pues nos quedamos con esa recomendación y ahora, si te parece, Laura, con María hacemos repaso de todos esos elementos, complementos para la cabeza utilizados en nuestro ejército y por nuestras Fuerzas Armadas. ¿Te apetece? Muy bien, hasta la próxima semana, que seguiremos explicando esta muestra y la presencia de este sello en Guadalajara en representación de este Día de la Hispanidad y con motivo de la celebración de la fiesta de las Fuerzas Armadas, aunque se celebra el último sábado de mayo, pero también con esta presencia de la fiesta en octubre. Buena semana. Por la Virgen del Pilar. Hasta el próximo miércoles, Laura. Y ahora es a María Lara, efectivamente, a quien saludamos. María, buenos días. Buenos días, César. María, en España es muy corriente, nos hemos familiarizado con el término militar cadete, pero ¿cuándo se empieza a utilizar esta palabra? Eran los alumnos de la Academia General Militar y el término fue introducido por Felipe V para denominar a esos jóvenes hijos de caballeros hidalgos
o hijos de capitanes que se formaban como futuros oficiales en los distintos regimientos, eran los cadetes del cuerpo, así que desde el siglo XVIII. Hay otros elementos que no son propiamente para la cabeza, pero en los que queremos también profundizar por sus características. Por ejemplo, ¿cuándo surge el fajín de general y el bastón de mando? En el siglo XV, los generales españoles llevaban entonces una banda roja carmesí, que era un color típico hispánico, y lo llevaban terciado en el hombro derecho, al costado izquierdo, anudado con un lazo, y luego también estaba como el bastón, que siempre ha sido considerado un símbolo de mando, pues era también algo que no solo llevaban los reyes y emperadores, sino los generales, para mostrar la obediencia que sus tropas le debían. En cuanto a algunos cuerpos, hay que tienen una, pues indumentaria especial para la cabeza, como por ejemplo los regulares. Ahí tendríamos el tarbuk, que es un elemento muy propio de ellos. El tarbuk, el típico gorro de las tropas nativas del ejército español en el protectorado de Marruecos hasta su total independencia en 1956. Es muy colorista, es rojo, deriva del fez árabe, y encima de él se liaba el turbante. Este gorro moruno de fieltro rojo con forma cilíndrica se denominó tarbuch, igual que existe también dentro de las compañías de los regulares un término que es el tabor de regulares. Y fue usado desde su creación con los nativos de las cabilas amigas y afines a España, y claro, sigue presente hoy en el ejército entre los regulares de Ceuta y Melilla. Otro elemento, y sobre todo en cuanto a elegancia se refiere, no solo en nuestro país, sino también en el exterior, las gorras de plato. En realidad eran de origen prusiano. Se empezaron a utilizar las gorras de plato a principios del siglo XIX y en un primer momento se reservaba para oficiales. En España fueron empleadas por el ejército desde 1884 y llevaban esa denominación de gorras prusianas. Durante algún tiempo también fueron usadas por la Guardia Civil, aunque realmente hoy llamamos a la gorra o a la boina de la Guardia Civil tricornio, pero cuando surge el Real Instituto con Isabel II, el Instituto Armado, pues no se habla de tricornio, sino que se habla de sombrero de tres picos, que tanto ha dado que hablar en el arte y en la literatura por ser una figura de inspiración, el sombrero de tres picos. Todo esto se remonta a que, claro, un poco antes, Isabel II es del siglo XIX, pero en el siglo XVIII se había producido un motín muy famoso que también tuvo su repercusión en Guadalajara, no solo en Madrid y en otras ciudades. Era el motín de Esquilache por la negativa del pueblo a la subida del pan y a la llegada de ministros extranjeros como el italiano Esquilache a la corte de Carlos III. Ahí se dictó una prohibición que era la de llevar sombreros de ala ancha y capas largas para evitar que se ocultaran armas. Y así fue como, doblando las alas del sombrero normal, surgió un sombrero de tres picos. Y después hoy pervive en el tricornio de la Guardia Civil. Bueno, tendremos algún programa más para hacer referencia a asuntos de carácter militar, ya que acabamos de celebrar este Día de la Hispanidad, pero a mí me gustaría terminar, María, con un cuerpo que estos días está teniendo mucho protagonismo en La Palma. Hablamos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Haciendo historia, poca historia todavía en cuanto a años de la UME, podemos situar sus orígenes aquí en Castilla-La Mancha y más concretamente en la provincia de Guadalajara con el famoso incendio que sufrimos en el año 2005. Tras el incendio forestal de Guadalajara de 2005, con 11 muertos pertenecientes al personal de los retenes contra incendios, se planteó la creación de una unidad especializada y entonces era ministro de Defensa, José Bono, propuso su formación y así es como surgió la UME, la Unidad Militar de Emergencias de fama internacional
que también ha participado activamente junto con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el coronavirus. Recordemos la operación Balmis. Y precisamente en esa operación, y ya que hemos hablado de protectores para la cabeza, la EPI, un término con el que también nos familiarizamos precisamente hace año y pico, cuando empezó la pandemia. También se enreda a la cabeza y a todo el cuerpo el equipo de protección individual, el EPI, para la desinfección de locales y zonas expuestas a la COVID-19. Este vestuario básico para la desinfección. Tenemos también que decir que el origen del EPI viene del siglo XVII, del tiempo del barroco, de la época de Luis XIV, el rey Sol. Entonces, en la lucha contra la peste, inventó su médico, Charles Delon, un traje que le permitiera al doctor ir cubierto de pies a cabeza cuando iba a visitar a los enfermos. En aquellos momentos, en ese traje que hoy pervive en Venecia, en la máscara del doctor de la peste, también llevaba, en vez de unas gafas, una máscara con una nariz protuberante donde iban hierbas aromáticas, porque se creía erróneamente que la peste se contagiaba por el hedor, por el mal olor, en vez de por la picadura de la pulga que llevaban los ratones en los barcos. Y en los ojos llevaba unos cristales y en la mano una varita, porque a veces el paciente se ponía nervioso y había que auscultarlo a la distancia, pero tomando también ciertas prevenciones. Han cambiado afortunadamente mucho los tiempos y hoy, bueno, pues nos encontramos con una sociedad de derechos para todos, también para los sanitarios que hacen esta labor encomiable. Pues con esta singular seguridad terminamos. Hay más asuntos que tratar en torno al panorama militar y, por ejemplo, a la mili, que queda ya muy en el recuerdo, pero que algunas generaciones han vivido muy de cerca, que todavía viven. Y bueno, pues de eso podemos hablar, si te parece, María, si le parece también a Laura la semana que viene. Hablaremos de historias de la mili. Pues buena semana, María Laura Lara, y hasta el próximo miércoles. Gracias.